T'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. Siempre había querido hablar de Los Miserables del 2019, la película de Latlie, porque me parece curiosísimo que solamente tiene tres aspectos en común con la obra homónima de Víctor Hugo, y es básicamente el título, que ocurren en el mismo escenario, y que ambas critican a la ley. De resto no tienen absolutamente nada en común. Ambas historias transcurren en el mismo lugar, pero en diferentes contextos. La novela de Víctor Hugo ocurre en una comunidad cercana de París que se llama Montfermeil, y es a mediados del siglo, o la primera parte del siglo XIX, y relata una serie de eventos sediciosos posteriores a la Revolución Francesa. Mientras que la película de Latlie, que no tiene absolutamente nada en común, ocurre en el 2018, después de que Francia gana la Copa Mundial. Y de ahí parten. Bueno, la novela de Víctor Hugo habla de muchísimos temas, pero entre tantos hace una clara crítica al sistema legal francés de principios del siglo XIX. Latlie basa su película exclusivamente en este tema, en hacer una crítica al sistema legal francés actual. Y de ahí parte el video. Ambas películas hablan de la crítica a la ley, pero al hacerlo se contradicen la una con la otra. ¿De qué va Los Miserables? Básicamente va de un policía reubicado en una brigada anticriminal en París. El policía llega a esta brigada justamente en el mismo contexto que mencionaba antes, en el 2018, después que Francia gana la Copa Mundial, y se une a esta brigada anticrimen que monitorean de forma proactiva la seguridad de la ciudad y de los barrios adyacentes. Uno de los barrios es Montfermeil, que aparenta ser un barrio muy peligroso de Francia. Y el proceso va de Stéphane, que es el policía protagonista de la película, se une a la brigada y se encuentra con otro policía que se llama Chris. Y Chris lo lidera en el barrio, lo guía en su primer día de trabajo, y bueno, Stéphane se da cuenta de que Chris no es muy ético haciendo su trabajo. Al principio de la película verán que ocurren un par de niveles de par de crímenes de mediano nivel, pero Chris, para hacer servir el propósito de la ley, recurre a estigmas raciales, o como llaman en inglés, racial profiling, y también brutalidad policial para resolver el caso y servir el propósito de la ley. Bueno, la película ganó cualquier cantidad, o sea, fue nominada a 38 premios, entre ellos el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Ganó 16 premios, entre ellos el premio del jurado en el Festival de Cannes. Muy popular la película, hasta Macron habló de la película. La película no es tan buena, no es mala, la película es buena, pero creo que la recepción fue desproporcionada, uno. Y dos, más allá de traer algún valor agregado a la cinematografía, lo que creo es que habla de un tema muy común ahora, que son la ley, la brutalidad policial, el racial profiling y las fallas del sistema democrático actual y del sistema legal actual de asistir a todos, principalmente a esos que viven bajo la línea de pobreza. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, en 1850 ya Frédéric Bastiat, el economista francés, él decía algo que es interesante y que Víctor Hugo y Latlie hablan en sus obras, y es que la ley no debe contradecir los valores o el marco moral de una sociedad, ¿no? Claro, obviamente los valores de una sociedad cambian. Un muy buen ejemplo sería el aborto y la esclavitud. Al principio el aborto estaba completamente criminalizado, y a través de los años, desde finales del siglo XX, se ha ido legislando a favor del aborto.
y la esclavitud, ¿no? Bueno, por eso fue un valor que cambió en la sociedad, que está cambiando, está aparentemente yendo a esa dirección. Otro sería la esclavitud. Después de muchísimos años de activismo, se entendió que la esclavitud era inmoral y por primera vez legislan en criminalizar la conducta. Paradójicamente, en ambas legislaciones, Francia tuvo mucho que ver. Por ejemplo, Francia fue uno de los primeros países en legislar a favor del aborto y Francia fue uno de los primeros países en abolir la esclavitud. Pero ¿de qué va todo esto? ¿De qué va la moral, la ética, Víctor Hugo y Latli? El tema es que traigo esto a colación porque básicamente eso es lo que habla Víctor Hugo y Latli en su película, de la desmoralización del enfoque moral de la ley en dos siglos diferentes, ¿no? En una diferencia de casi 200 años. Básicamente Víctor Hugo en su novela hipermoraliza, ¿no? Él critica la ley como un ente hipermoralizado. Un muy buen ejemplo es, si no sé si han visto alguna adaptación de Los Miserables, yo voy a recomendar un par en la caja de comentarios. Vale, obviamente, mucho la pena que la vean y que vean la correcta si la van a ver por primera vez y si no han leído el libro. Y el punto es que sabemos que en el cine, en el arte, en líneas generales, em, los artistas tienden a representar conceptos abstractos con símbolos, objetos y personajes. Víctor Hugo, él encarna el concepto de la ley francesa del siglo XIX como Javert, que es el antagonista principal, el antagonista de su obra, ¿no? Si ven al principio de la obra de Víctor Hugo, el personaje principal, que se llama Jean Valjean, él ha sido condenado, esto no es spoiler, esto ocurre al principio, él ha sido condenado a más de una década de cárcel y trabajo forzado por haberse robado un pedazo de pan para poder comer, porque estaba muriéndose de hambre. Y lo encadenan, lo apresan por más de una década, incluyendo trabajo forzado al principio de Los Miserables. Él reincurre al hurto, porque no tenía otra opción, y a ver, pasa su vida entera. Eso es Los Miserables. Y a ver, el policía hipermoralizado porque tiene que hacer, ver la ley y tiene que ejecutar la ley. Pasó su vida persiguiendo a Jean Valjean para que pagara sus delitos. Entonces, claro, cuando ven la obra desde los ojos de Víctor Hugo, tiene lógica y es muy buen ejemplo, un ejemplo muy atinado. Eso ocurría en el siglo XIX. La gente por un robo efímero o un crimen de muy bajo nivel pudiese pagar de forma desproporcionada castigos desmesurados. Y también el tener un registro criminal te aislaba completamente de la sociedad. Entonces era como un ciclo vicioso. Está muy al tanto de la crítica. Y esta crítica ciega, ¿no? Javert no entiende de terceras dimensiones. Él no veía, bueno, estaba robando porque tenía hambre, a lo mejor habrá un castigo más ameno o menos eh, agresivo. Es la ley ciega como se supone que debería ser. La ley debería ser ciega. Pero llegamos al presente y nos encontramos que lo que Víctor Hugo desearía en realidad es una maldición, porque ahora tenemos esta crítica a la ley de que ve más y entra en acciones subjetivas y ahí es cuando entra el racial profiling, que los policías para ejecutar su trabajo dicen, este se para en este vecindario, este se viste de esta forma, este es hombre, pertenece a este grupo demográfico, vamos a investigarlos y entonces llegan a capturar a muchos, pero también hay muchos otros que se ven perjudicados por los errores de la ley subjetiva. Y eso lo pueden ver en la crítica que hace Latli en su película. Por eso es que digo que me pareció muy interesante porque Latli no quería hacer eso. Latli quería revivir la idea original de Víctor Hugo de que el sistema francés es deficiente. Y al hacerlo contradice a Víctor Hugo y encuentra de cierta forma el origen del problema, o por lo menos eso parece. Y es interesante porque si vemos la película con ojos o sea,
Si analizamos la película, las películas o las obras, el policía de Latlie y el policía de Víctor Hugo no son malas personas. De hecho, ellos entran en cataclismos filosóficos cuando se dan cuenta de cómo han hecho su trabajo, ¿no? Sobre todo en Los Miserables. Es muy épica la escena. Um, Sin embargo, es interesante porque Frédéric Bastiat, él también dijo que la ley no resuelve problemas. Ambos, Víctor Hugo y Latlie, ellos se enfocan en el sistema legal y en hacer una crítica al sistema legal. Pero el sistema legal no va a resolver el problema de origen. El problema de origen en ambas películas, con 200 años de diferencia, o en ambas obras, con casi 200 años de diferencia, es que existe una pobreza, que es un sistema bastante abstracto y complejo del que ellos no pueden salir. Y no importa si se critica la ley hipermoralizada y ciega o esta ley subjetiva y selectiva con sus víctimas, los miserables siempre van a estar ahí como una pelota de ping-pong si no se resuelve la pobreza y la criminalidad que se desprende de ella buscando el origen. Y la ley no puede hacer eso. Entonces, eso me pareció bastante interesante, que la contradicción de de ambas películas lleguen a lo que Frédéric Bastiat dijo hace 170 años ya. Los Miserables de Dudley está en Amazon Prime y se puede conseguir en muchas otras cinetecas. Los Miserables de Víctor Hugo, la obra está en la biblioteca y hay millones, decenas de adaptaciones. Yo voy a linkear abajo la que me parece más interesante, porque es como que la que rescata más todo el desarrollo de la obra, y es la de Gerard Depardieu. Yo sé que se puede conseguir en Amazon, pero no sé si se puede conseguir probablemente se puede conseguir en alguna cineteca, pero es una película de más de 20 años. Y a mí me consiguen la semana que viene en este canal. Chao.